Saludos y bendiciones para todos. En este momento vengo a traerles una serie de videos, realmente el primer video de una serie de videos que pienso realizar con respecto a algunos retos interesantes que están posteados en LinkedIn, que tienen que ver con respecto a BJ, creo que es su nombre, en los retos de Excel BI. Ese es su nick directamente en LinkedIn. Lleva al día de hoy 157 retos posteados en Excel y unos cuantos también en Power Query. Y la idea básicamente es traer los más interesantes para poderlos desarrollar aquí en el canal. Básicamente en la descripción de este video les estaré dando cuál es el link directamente para que puedan acceder ustedes a todos los retos que se han planteado hasta ahora. He participado, si mi memoria no me falla, en todos ellos. He posteado alguna solución en algunos de ellos. Bueno, en todos ellos, la verdad tendría que revisar, no recuerdo en este momento. Pero básicamente aquí la idea es mostrar los más interesantes de acuerdo a mi criterio o de acuerdo al criterio que ustedes tengan directamente si ustedes los visualizan y si desean como tal que se desarrolle alguno de esos retos acá y se pueda explicar en algún video en particular. Así que pues la idea es que nos metamos en este tema para que podamos desarrollar conceptos en Excel. Aquí quiero dar a entender de que muchos de estos retos no tienen ni la más mínima idea en cómo aplicarse directamente en la vida real, pero el concepto que hay detrás pues te permite solucionar cosas que incluso nunca te has enfrentado. Es lo que yo siempre digo, si tú tienes conceptos claros en la herramienta, puedes realizarlo de diversas formas, con diversas formulaciones y demás. Así que aquí la idea básicamente es poder, a partir de conocimientos en Excel, plantear ciertas soluciones interesantes a un reto en particular con la herramienta Microsoft Excel. Entonces, sin más preámbulo, les voy a presentar este primer reto, que consiste básicamente en contar aquellas celdas que tienen solamente dos palabras. Si ustedes observan en el reto, aquí aparece en inglés porque originalmente se postea en inglés. Simplemente aquí lo que he hecho es traducir directamente en lo que consiste el reto. Y pues nuestra idea es poder brindar soluciones que nos permitan pues aprender en el proceso. Entonces vamos a hacerlo. En primera instancia tenemos en el rango A1 a A20 un rango que corresponden a unos nombres que pueden tener o un nombre o dos nombres o incluso hasta tres nombres, incluso pueden ser más. El objetivo básicamente es poder contar inicialmente aquellas celdas que tienen solamente dos palabras. Es decir, no quiero contar las que tengan ni una palabra ni tres o más palabras. Quiero contar las que tengan exactamente dos palabras. Entonces, para ello voy a realizar algunas técnicas que se pueden utilizar directamente para solucionar esto, entre las cuales voy a mostrar dos. Hay muchas más, pero pues la idea es de que ustedes, si tienen otra forma de solucionar, pues también me lo posteen allí en la descripción del video. Entonces, sin más preámbulos, veamos cómo podemos resolverlo. En primera instancia voy a utilizar una técnica muy conocida para contar la cantidad de palabras que hay en una celda. Para contar tú la cantidad de palabras que hay en una celda, incluso tengo un video en el canal con respecto a ello donde explico detalladamente por qué y cuál es la técnica específica para poder realizar este conteo, que también podré dejar esa descripción, el link en la descripción para que lo puedan leer y lo puedan pues visualizar. Aquí la idea es poder contar específicamente las palabras para poder filtrar aquellas que tengan exactamente dos. Para ello, una técnica muy utilizada es utilizar la función largo. La función largo como tal devuelve la cantidad de caracteres que hay de una determinada cadena de texto. Entonces yo simplemente puedo determinar, abriendo paréntesis, determinando cuál es el texto al cual quiero contar el largo. Si yo cierro paréntesis y selecciono este rango presionando F9 en versiones anteriores o en versiones 365, basta con tú seleccionar para poder verificar cuál es el resultado de la función sin directamente presionar Enter, y te das cuenta que en particular esta celda tiene 11 caracteres. Esa cantidad de caracteres la voy a restar al largo de la misma cadena, pero sustituyendo los caracteres de espacio por nada. Es decir, la idea es quitar de la cadena de texto los espacios que tiene, puesto que los espacios son los que determinan directamente cuántas palabras hay en una celda,
y poder quitar esos espacios para que a partir de allí pues me quede la cadena de texto sin espacios y poder restar el largo de la cadena con espacios menos el largo de la cadena sin espacios. Esa es la técnica utilizada normalmente. Entonces, menos largo, la función sustituir, donde simplemente determino cuál es el texto dentro del cual voy a sustituir el espacio, punto y coma. El texto original viene siendo comilla, espacio, comilla, especificando el espacio. Y la idea que en texto nuevo yo coloque una cadena de texto vacía. Si yo realizo esto, simplemente si selecciono la parte del sustituir, voy a observar que Excel me da como resultado la cadena de texto, pero sin ningún tipo de espacio. Si tiene 2 o 3 espacios, pues simplemente lo que va a hacer la función sustituir es quitarlos todos. ¿Ok? Pero aquí voy a dar un brutalito. Dentro de todo, esta cadena de texto vacía para la función sustituir no es necesario colocarla. Si yo coloco directamente la cadena de texto, básicamente sin colocarle nada en texto nuevo, él en otras funciones asume que ahí hay un 0, pero en la función sustituir asume que hay una cadena de texto vacía, por lo que si yo selecciono esta parte van a observar que da exactamente el mismo resultado. Así que aquí salvamos 2 caracteres en nuestra solución. ¿Ok? Entonces aquí puedo cerrar paréntesis. Si ustedes observan, al restar el largo completo menos el largo de la sustitución, esto dará como resultado el número 1. Ese número 1 basta con determinar que hay un espacio, por lo tanto hay 2 palabras dentro de la cadena de caracteres. Si yo presiono doble clic hacia la parte inferior, bueno, claramente tendría que arrastrar hacia abajo, puesto que aquí hay un espacio en blanco dispuesto por la persona que posteó el reto. Automáticamente pues obtenemos, y aquí voy a hacer el fórmula texto para que ustedes lo puedan tener en cuenta a medida que voy avanzando, pues se puede dar en cuenta o se puede tomar en cuenta la cantidad de espacios que tiene la frase. Básicamente a mí no me interesa en sí la cantidad de palabras aquí en particular, aunque si quisiera yo contar la cantidad de palabras bastaría con sumarle 1 y obtendría la cantidad de palabras. Lo que me interesa en sí es determinar como la similitud entre la cantidad de palabras y la cantidad de espacios. Sabemos que si hay un espacio es porque hay 2 palabras. Si hay 2 espacios, como en este caso por ejemplo, hay 3 palabras. Entonces bastaría con preguntar directamente de este rango en particular cuáles valores corresponden al número 1. Es decir, que la idea es que cuente este, que cuente este, que cuente este y este. Como ustedes pueden observar, hay 8 unos, así que ese es el resultado que busco directamente en el conteo. Buscar que me dé la cantidad de palabras, la cantidad de frases que tienen exactamente 2 palabras. Entonces, en ese orden de ideas, lo que voy a hacer es simplemente utilizar la función suma producto. Y aquí estoy utilizando una solución no 365 en primera instancia para que ustedes pues directamente lo puedan disfrutar en cualquier versión de Excel. Luego ya vendremos con el otro tipo de soluciones, pero en este caso voy a usar la función suma producto, donde básicamente esta función lo que me va a permitir es poder hacer la suma de todos los valores que correspondan a lo que yo estoy buscando. En este caso, la idea es yo poder comparar esta cadena que yo tengo aquí con el número 1. Es decir, si yo esta cadena la comparo con el número 1, permítame antes de hacer el suma producto, vamos a hacer el resultado acá. Si yo lo comparo con igual a 1, esto me va a dar una serie de verdaderos y falsos, donde el verdadero corresponderá cuando hayan 2 palabras y el falso es cuando haya un valor diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra idea básicamente? Pues nuestra idea es poder lograr hacer el conteo de todas estas palabras en particular, o de todo este rango en particular. Pero aquí viene una salvedad, ¿no? Aquí la salvedad es que básicamente yo necesito contar todas las palabras, todas las frases que cumplan con esa condición. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo no puedo dejarlos todo en una sola celda y luego arrastrar el rango. La idea es poder generar la matriz para poder generar el conteo. Entonces, en este orden de ideas, esto lo voy a borrar. Vamos a borrarlo por acá. Y aquí, en vez de yo fijarme en una celda en particular, voy a referirme a todo el rango.
Es decir, voy a colocar desde el rango A2 hasta el rango A20, lo mismo hago por este lado y presiono Control Enter, observando directamente que se desborda el rango en particular con los falsos y los verdaderos. ¿Por qué se desborda? Porque esta función no corresponde a una función de agregación ni tampoco la que se encuentra acá. Por lo tanto, se desborda de forma matricial para poder obtener el resultado en particular. Aquí vale la pena rescatar varios conceptos. El primero, el Excel primero realiza la resta y luego hace la comparación. Ese es el orden en cuanto a las operaciones específicas. Y dos, si ustedes no tienen 365, al presionar Enter aquí probablemente les genere error, y no se les va a desbordar obviamente la fórmula, puesto que básicamente tanto en Excel 2021 como en Microsoft 365 hay una serie de desbordamientos, pero en versiones anteriores esto no es posible. Entonces yo lo que puedo hacer es, antes de presionar Enter o antes de presionar básicamente de hacer la fórmula en sí, presionar Enter que me genere un error, lo que ustedes pueden hacer en versiones anteriores es simplemente seleccionar el rango acá y verificar que él esté dando el resultado correcto. En 365 yo puedo ver ese resultado en la parte superior, pero si ustedes no tienen 365, seleccionan el rango completo de formulación sin el igual o con el igual, incluso como voy a evaluar toda la fórmula ni siquiera es necesario seleccionar, y presionan inmediatamente F9. Al presionar F9, obsérvense que la fórmula se convierte en una constante matricial donde aparecen los verdaderos y los falsos. En ese orden de ideas, pues la idea es simplemente contar esos verdaderos que yo tengo acá. ¿Cómo los puedo contar? Presiono Control Z e inmediatamente presionar el F9. La idea es convertir esos falsos y verdaderos en unos y en ceros. Entonces puedo presionar doble negativo aquí, que es una forma de poder realizar este conteo. Es una de las formas, ¿ok? Si yo coloco doble negativo y envuelvo con paréntesis la comparación, puesto que yo quiero que primero se compare y luego se opere con ese doble negativo, al seleccionar, o bueno, realmente no necesito seleccionar, sino que presiono F9 directamente, voy a obtener los unos y los ceros que corresponden directamente a la suma que quiero realizar. Control Z. Entonces, en ese orden de ideas, ya tengo los unos y los ceros para simplemente sumar directamente todos esos valores para poder obtener el conteo. Esto lo puedo hacer de dos formas. Puedo utilizar la función suma, pero si utilizo la función suma en versiones anteriores, tengo que presionar el atajo de teclado Control Shift Enter. ¿Por qué? Porque esto es una operación matricial. La función largo y la función sustituir con largo requieren o normalmente trabajan con un solo valor. Si yo rompo esa regla, estoy trabajando con matrices, por ende tengo que decirle a Excel en versiones anteriores a Excel 2021 que tenga que presionar Control Shift Enter. Ahora bien, hay funciones híbridas en Excel y una de ellas es la función suma producto. La función suma producto te permite evadir la combinación de teclas Control Shift Enter cuando la operación es matricial sin operaciones como la función sí, que son kriptonita para el tema del Control Shift Enter en ese sentido, pero no voy a hablar de eso acá. Simplemente al yo utilizar la función suma producto, voy a poder lograr omitir el Control Shift Enter para lograr directamente hacer la suma sin presionar Control Shift Enter, sino solamente Enter. Si tú presionas Enter, o en mi caso voy a presionar Control Enter para que el selector se quede quieto, también pueden presionar Enter y volver a subir, Enter y volver a subir, obtienen el conteo que en este caso viene siendo el número 8. Miren la fórmula, función suma producto haciendo la comparación entre la cantidad de espacios y comparándolo con el número 1. Esta es la forma tradicional de hacerse. La segunda forma, ¿cómo puedo realizar directamente esto de otra forma? Esto tiene una forma muy interesante y brutal de realizarse y es la siguiente. Observen lo que vamos a hacer. Voy a utilizar la función contar.si. La función contar.si nos permite, como su nombre lo indica, realizar conteos en un rango en particular cumpliendo con una condición. En este caso, como estoy usando contar.si, solamente tiene en cuenta una condición, aunque matricialmente puedo hacer que cuente
varias condiciones. Pero bueno, aquí voy a utilizar la forma normalita de ella. ¿Cómo lo podemos hacer? Observen esto. Abrimos paréntesis. En primera instancia, la función contar.si me pide un rango. Ese rango no va a ser otro más que el rango completo de los valores que se encuentran aquí. Pero aquí es donde viene la parte inteligente de la función contar.si a la hora de trabajar este tema. Y es que yo puedo aquí utilizar un criterio específico. Y ese criterio lo voy a utilizar con base en comodines. Pero lo voy a hacer de forma inteligente. Recordemos, ¿cuál es nuestro objetivo? Contar la cantidad de frases que tienen exactamente 2 palabras, es decir, solamente 2, ni una ni 3. ¿Cómo yo sé que tiene 2 palabras? Pues que tenga un espacio. Entonces voy a contar, ojo cómo lo voy a hacer, abro comillas y voy a utilizar el comodín asterisco, espacio y otro comodín asterisco. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? ¿Qué le estoy diciendo aquí o qué le estoy preguntando o qué estoy tratando de realizar directamente con el criterio? Aquí lo que le estoy diciendo es, con el asterisco, para los que de pronto no conozcan el tema de la teoría del asterisco, el asterisco lo que hace es contar o tener en cuenta cualquier carácter dentro del rango en particular. Me explico. Un asterisco simboliza que puede haber cualquier cosa, en este caso cualquier texto en el rango en particular. Es decir, si yo, por ejemplo, dejase solamente un asterisco, cierro paréntesis y presiono Enter, me va a dar la cantidad de 18. ¿Por qué 18? Si ustedes observan aquí, hay 19 celdas, desde el número 2 hasta el número 20 hay 19 celdas, pero hay una celda en blanco. O sea que lo que me está diciendo acá es que hay 18 celdas llenas. Si yo coloco acá, por ejemplo, un número, él no me va a contar ese número porque él solamente me va a contar los valores que tengan textos. Si yo coloco acá la A, ahí ya contará el número 19. Así que ese asterisco es interesantísimo para determinar cuántos textos hay en un rango en particular. Ahora bien, ese asterisco significa cualquier cantidad de caracteres. Pero por ejemplo, yo puedo decirle, no, mira, yo quiero que me cuente los caracteres o las frases que terminen en la letra S. Entonces lo que yo le estoy diciendo con el asterisco es, oye, mira, al principio de la cadena puede haber cualquier cantidad de caracteres o puede no existir. Es decir, pueden haber muchos o ningún carácter. Pero lo que estoy garantizando es que termine con la letra S. Entonces, si yo hago ese conteo, por ejemplo, me dice 1, que en este caso viene siendo solamente este de acá. Miren, aquí tenemos la S con la cual termina directamente el tema. Vamos a ver otro ejemplo, a ver, por ejemplo, los que terminen con Z, a ver cuántos son. Si yo quiero saber cuántos terminan con Z, pues le pongo asterisco Z y ahí me dice que son 5. A ver cuáles son. A ver por acá. Aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, el tercero. Y a ver si se me va uno por acá. Por acá tenemos otro 4 y por acá tenemos otro 5. Ahí están los que terminan con S. Ah, que yo quiero saber cuáles son los que comienzan con J, por ejemplo. Pues simplemente pongo la J al principio para determinar cuántos comienzan por J. Entonces ahí me dará, en este caso, la cantidad de 2. Aquí están 1 y 2. Aquí no hay más que comience por la letra J. Esta función no es case sensitive, así que no tengo necesidad de pensar si la pongo en mayúscula o en minúscula. Da lo mismo 8 que 80, como normalmente comento en este tipo de funciones. Bien, pero aquí la idea es poder verificar de que antes del espacio haya una palabra o no, y después del espacio haya una palabra o no. Entonces, cuando yo hago esto, bueno, sin el último asterisco, lo que estoy diciendo es que comienza con cualquier cantidad de palabras, pero por lo menos tiene un espacio al final. Miren que en este caso me tendrá que dar 0 porque ninguna palabra de las que está acá termina con el carácter espacio. Pero si yo le pongo otro asterisco, yo lo que le estoy diciendo es que puedo encontrarme un espacio en cualquier parte de la frase. Me puedo encontrar un espacio. Por lo menos un espacio, porque pueden haber 2 espacios. Es más, aquí lo que yo estoy contando, lo que yo estoy logrando directamente con este conteo de contar.si a 2 a 20 con asterisco, espacio, asterisco, es contar la cantidad de frases que tengan por lo menos un espacio. O sea que puede tener un espacio, 2 espacios, 3 espacios, etc. Si yo le doy Enter, ahí me va a decir que hay 14 frases que tienen por lo menos un espacio. Es decir,
Si nosotros contamos acá, por acá tenemos 1, este no contaría, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, este no, 11, 12, 13 y 14. Miren, 14 celdas cumplen con que por lo menos tenga un espacio. George no entraría porque no hay espacios. Anthony no entraría porque no hay espacios y demás. ¿Ok? Entonces miren que hemos logrado directamente obtener una primera parte. Pero ustedes me dirán, no, ese 14 no me sirve, porque yo quiero contar solamente las que tengan exactamente 2 espacios. Entonces aquí viene el truco, aquí viene la parte brutal. Y es que yo puedo restar otro conteo donde verifico el mismo rango en particular y puedo decirle, oye, entonces restámele todos los que tengan por lo menos 2 espacios. ¿Y cómo le digo por lo menos 2 espacios? Asterisco, espacio, asterisco, espacio, asterisco. Si yo hago esto, le estoy diciendo, oye, mira, hay por lo menos 1 y 2 espacios. O sea que garantizo que mínimo tenga 2 espacios. Entonces, si yo hago esto y yo cierro aquí en esta parte, si yo coloco, calculo esto, permítame, voy a solamente verificar esta parte. Los que tengan por lo menos 2 espacios, en este caso vienen siendo 6. ¿Cuáles son? Pues este tiene por lo menos 2 espacios. Este de acá tiene por lo menos 2 espacios. Este también. Este también. Este también y este también. Ahí están las 6, miren. O sea que si yo resto esas 2 cantidades, miren la belleza del asunto, vamos a hacerlo aquí en la celda, obtengo el resultado correcto. Y eso es brutal, porque estoy obteniendo directamente el resultado restando un espacio, por lo menos un espacio, con las palabras que contengan o las frases que contengan por lo menos 2 espacios. Y esto me dará el resultado correcto. Y esto es brutal. ¿Por qué? Porque obtengo el resultado correcto. Miren la función tan linda y bella ella, que te permite determinar con una simple resta el conteo en particular. Muy bien. Entonces, estas son las 2 soluciones para trabajar el tema del reto. ¿Que quiero que yo a partir de un filtro obtenga el resultado correcto? Bueno, aquí le vamos a meter 365 para hacerlo. Se puede hacer sin 365. Básicamente hablando, pero vamos a hacerlo en este video con 365. Entonces puedo utilizar directamente lo siguiente, y aquí es donde viene una forma de hacerlo. Puedo utilizar como base esta fórmula de acá, ¿sí? Obsérvese. Voy a utilizar, o más bien hagamos esta de acá, esta de aquí, esta de acá, largo A2 a 20 menos el largo de la sustitución de la 2 a 20 del espacio por una cadena de texto vacía, que para la función sustituir lo puedo omitir, ya vimos directamente ese tema. Esto cierro paréntesis y lo voy a igualar al número 1. Si yo hago esto, efectivamente tengo una matriz, aquí ya estuvimos hablando de 365, por eso ya estoy presionando Enter con libertad, desborda el rango en particular, donde obtengo directamente el rango correspondiente a los verdaderos y los falsos, por lo que bastaría simplemente utilizar la función filtrar, donde selecciono el rango en particular y filtro teniendo en cuenta de que cada valor verdadero verificará cuál es la celda que debe traer del array que yo estoy armando o estoy colocando en el primer argumento. Y el include, pues como tiene los verdaderos y los falsos, donde aparezca un verdadero, pues traerá directamente la celda, de lo contrario no la traerá. Pues si yo cierro paréntesis acá, control enter, ahí obtengo directamente las 8 personas. Observemos, si yo selecciono aquí, efectivamente tengo las 8 personas, perdón, las 8, bueno, sí, las 8 personas porque son nombres de personas, donde básicamente son las frases que tienen exactamente 2 palabras. Miren la fórmula, aquí voy a dejar directamente el fórmula texto para que lo tengan aquí presente, cómo sacar el tema de la lista de nombres. Aquí en particular recomiendo, como estoy utilizando un mismo rango 3 veces, utilizar la función let, donde hago de que el rango se evalúe una única vez. Entonces puedo crearle una variable a ese rango que le puede llamar n de name o de nombres. Voy a colocar el rango acá y esto hace de que al utilizar la variable en el nombre como tal, pues simplemente lo pueda reutilizar varias veces en esta situación. Miren aquí un truquito, un brutalito, pueden hacer doble clic directamente dentro del argumento en particular para poderlo seleccionar
rápidamente y poderlo reemplazar por la letra E. Cierro paréntesis del LED, control enter y observen que ahí acorto directamente la fórmula y 2, pues no tengo que llamar el rango 3 veces, sino que llamo o calculo el rango una vez, por decir el cálculo, si fuese un cálculo, pues realmente es un rango en este caso, lo llamo 3 veces dentro de la misma fórmula en particular. Entonces, esta sería una forma de realizar el asunto. Hay otra forma incluso que es un poco más evolucionada, y ya para terminar el video, es utilizando la misma técnica que utilizamos acá, pero básicamente mapeando cada uno de los valores. Yo quiero que ustedes observen esto. Yo puedo hacer algo así, en vez de utilizar el contar si dentro de la matriz, yo puedo hacer de que lea celda por celda y me genere un resultado celda por celda, si es que ahí hay dos palabras o no. Entonces yo puedo decirle, en vez de yo colocar un rango completo, coloco un rango de una sola celda. Entonces le puedo decir A2, punto y coma. Puedo colocar el asterisco, espacio, asterisco, menos el contar punto sí de la 2, con el asterisco, espacio, asterisco, espacio, asterisco. Muy bien. Esto me dará 1 si la palabra como tal corresponde a la resta en particular. Observemos. Es decir, me va a dar 1 en las celdas que correspondan a esos valores, que tengan exactamente dos palabras. Los que no, me va a aparecer un 0 allí. ¿Ok? Entonces yo lo que necesito es poder tracear ese 1. Pero miren que yo aquí lo que he hecho es hacer la fórmula en una celda y copiarla hacia abajo. ¿Por qué no puedo hacer la matriz completa? Porque si yo hago la matriz completa, pues obtengo el resultado del conteo de todas las palabras, como lo vimos acá. Yo no necesito el conteo como tal completo. Yo necesito esta generación de la matriz tal cual como lo he hecho acá, pero celda a celda. Es decir, que itere por cada una de las celdas dándome estos resultados celda por celda. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Pues eso lo puedo hacer a través de una función que se llama la función map. ¿Qué hace la función map? La función map lo que hace es, como su nombre lo indica, mapear cada uno de los elementos que se encuentra dentro del rango, haciendo la función correspondiente y devolviendo un valor en particular. Entonces yo aquí le puedo decir, hombre, mapeame todo el rango desde A2 hasta A20. Esta función map necesita un intérprete de cada uno de los elementos para que los pueda operar elemento a elemento. Por lo tanto, debo utilizar una función lambda. Esa es una solución 365 enteramente por el tema del map y del lambda. Y ahí, pues simplemente me pide un parámetro que va a interpretar cada uno de los elementos de la función map. Ese parámetro lo puedo llamar yo como quiera, lo voy a llamar la letra X. Y ahí, esa letra X que va a recibir elemento a elemento cada uno de los elementos del array que está acá, pues lo voy a colocar a iterar directamente con la X acá. Entonces él lo que va a hacer en primera instancia es leer el primer elemento A2, aplica la función y devuelve el resultado. En la segunda celda lee el segundo elemento, aplica la función y devuelve ese segundo elemento. O sea que lo hace celda a celda. Entonces cierro paréntesis del lambda, cierro paréntesis del map, presiono control enter. Aquí me da error de desbordamiento puesto que lo tomé o lo trabajé directamente en una sola celda y ella se va a desbordar, así que todos estos valores los voy a borrar, y al borrarlos obsérvese de que él ya automáticamente me hace el cálculo que yo necesito para poder determinar los unos y los ceros en particular, por lo que aquí simplemente puedo utilizar la función filtrar, donde selecciono el rango en particular y hago el filtro teniendo en el include el mapeo. Recuérdense que cuando yo coloco en el include valores numéricos, cualquier valor numérico que sea diferente de 0 es representando el verdadero. El valor 0 representa el valor falso, lo que quiere decir que cuando aparezca el valor diferente de 0, que en este caso es 1, pues va a traer el valor correspondiente. Si yo hago esto, presiono control enter, obsérvese que obtengo el resultado correcto. Así que tenemos dos formas de realizar el conteo y dos formas de realizar directamente lo que es la parte de la extracción de la lista de nombres que nos van a poder determinar nuestro tema. Vamos a darle un plusito como tal. ¿Y cómo hago para que él me sombree directamente aquí las palabras en vez de extraerlas? Pues basta con utilizar formato condicional para poder realizar esto. Lo voy a hacer directamente con esta construcción que yo tengo acá.
voy a seleccionar el rango aquí en particular, me voy a ir a la ficha inicio, formato condicional, nueva regla. Y aquí en nueva regla voy a utilizar una fórmula que permite aplicar esa fórmula para aplicar el formato. Y aquí voy a utilizar la función contar.si, donde voy a simplemente basarme en cada celda, en este caso es la celda activa, donde voy a colocar la celda A2 sin fijarla, punto y coma, entre comillas, asterisco, espacio, asterisco, cierro comillas, cierro paréntesis, menos, contar.si, A2, punto y coma, asterisco, espacio, asterisco, espacio, asterisco, cierro paréntesis. Este conteo me va a dar directamente, cuando me dé diferente de 0 me admite la fórmula, y cuando me dé igual a 0 pues no aplica el formato condicional. Bueno, realmente ambos resultados admiten fórmula, lo que pasa es que cada resultado, si da 1 pues me pinta la celda porque representa el verdadero, si da 0 pues me va a dar falso, o sea que no va a pintar la celda. Así que aquí voy a establecer un formato, voy a colocar directamente el color, le doy a aceptar, y aquí en vez de hacer la extracción pues hago o tengo el formato condicional que me muestra cada uno de los elementos que cumplen con la condición. Señores, espero disfruten mucho este video, aprendan de cada una de las técnicas que estoy utilizando acá para poder realizar tanto conteos como extracciones con filtrar, utilizando las nuevas funciones de 365 como son map y lambda, la función filtrar, la función contar.si, que es brutal. Esta solución es tremenda, es brutal porque utiliza comodines con lógica para poder resolver el problema, y pues la función tradicional para los de la vieja escuela, la famosa largo con sustituir, con un brutalito. Bueno, señores, espero les guste esta serie. Por favor comenten si tienen otra forma que quisieran compartir para que todos en comunidad podamos aprender en el proceso, y si tienen algún reto en particular de los que voy a postear que les gustaría como tal que tocáramos como tal a colación, pues pueden nombrarlo en particular. Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.